inicialmente estaba dando un saludo y agradecimiento para ti, para Mauricio y para Francisco, y obviamente un saludo muy especial para todas y todos quienes compartimos esta que ya no es tanto una preocupación, sino un sueño colectivo de poder incidir de alguna manera en el desarrollo y en los asuntos que nos interesan. Yo quiero aprovechar estos minutos para compartir unas reflexiones que esperamos en este primer diálogo sean provocadoras de la conversación. Y para ello, aunque muchos de ustedes, digamos, conocen mi pensamiento al respecto, porque lo he venido escribiendo en pequeñas dosis en los últimos 3 años en este grupo, quisiera plantear un punto de partida, de dónde voy a definir qué es una política pública y para qué sirve. Y ese punto de partida... Roberto, discúlpame un sí. minuto. Yo quiero hacer una aclaración que me parece supremamente importante, sobre todo para cuando abramos el diálogo ahorita. Hemos decidido que para el día de hoy no nos vamos a meter con el tema de deporte. Correcto. Ni para que esto no nos distorsione, porque sabemos que detrás de esto hay una discusión epistemológica amplia. Nos vamos a meter simplemente en la concepción de qué es una política pública, de manera general. Discúlpame, puedes continuar. No te preocupes. No sobra la aclaración. Bueno, ¿desde dónde voy a plantear qué es y para qué sirve una política pública? Como uno de los muchos enfoques o una de las muchas teorías que podemos abordar. Yo voy a partir de la noción del estado de bienestar. O sea, el estado de bienestar nos generó unos compromisos en la orientación de la gestión pública y fundamentalmente a través de 2 modelos, el del Estado de Derecho y los estados sociales de derecho. Este último, el del Estado Social de Derecho, es básicamente el enfoque que han seguido los organismos internacionales inspirados por la Organización de las Naciones Unidas y que de alguna manera han obligado, como parte de esos acuerdos, a los gobiernos nacionales y a los gobiernos subnacionales a adoptar ciertas políticas. El caso, por ejemplo, de la Declaración sobre los Derechos Humanos constituye una política internacional acogida por los estados. Los estados las incorporan mediante mecanismos jurídicos o institucionales a los que se les denomina bloque de constitucionalidad, es decir, que equivalen o tienen el mismo valor que la Constitución y por tanto esas políticas terminan siendo vinculantes o obligatorios para los estados. Políticas en el tema de justicia, políticas en el tema del trabajo, del empleo, bueno, los diferentes organismos han trabajado sobre ese tema. Entonces quiero hacer una primera referencia en el sentido de que muchas políticas surgen de acá. Y esto lo digo para iniciar nuestra charla. ¿Qué son las políticas públicas? Bueno, en este sentido, las políticas públicas son el mejor instrumento de gestión pública con el que contamos para saber qué tenemos que hacer, hacia dónde nos dirigimos, en qué invertir los recursos y cómo garantizar la participación ciudadana. O sea, ese es, digamos, como el horizonte de la definición. Uno podría encontrarse aquí con una definición muy curiosa que separa lo público de lo privado, al entender que una política es, o que las políticas son líneas de acción diseñadas para la toma de decisiones y que esas políticas deben ser prudentes, ventajosas y eficaces. Eso en términos generales. Hace unos 50 años no era necesario que las políticas fueran expresas. Uno podía evaluar el comportamiento o las decisiones del sector público y aún del sector privado, no tanto por lo que decía que hacía, sino incluso por lo que no hacía o la manera como lo hacía. Hoy, sin embargo, dentro de este enfoque que estoy señalando del modelo de Estado social de derecho, se nos exige que las políticas sean expresas. Es decir, las políticas deben tener unos estándares y unas formalidades particulares. Ese es, digamos, como el horizonte de las políticas públicas. ¿Cómo definiríamos una política entonces en ese marco? El elemento común de las políticas públicas hoy en día es que obedecen a acuerdos, son acuerdos. Acuerdos entre las naciones, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODM, los derechos humanos. Estos son acuerdos de las naciones se comprometen a cumplir con esos acuerdos y también
la política pública se puede dar en acuerdos nacionales entre el Estado y la sociedad. Son acuerdos. O sea, digamos, la característica más importante de una política es que son acuerdos orientados ¿a qué? En esta perspectiva. A la garantía y restitución de los derechos, que es como el origen, digamos, del estado del bienestar. O sea, para contribuir al bienestar hay que garantizar los derechos. Acuerdos para resolver problemas o satisfacer necesidades. Acuerdos también para obedecer o acatar fines superiores del Estado. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un acuerdo en una política, por ejemplo, sobre víctimas, porque hay un pacto, el Pacto de París del año 2005, que lo firmaron los estados y nos compromete a tener políticas nacionales en la protección de las víctimas, al igual que en el tema de cambio climático o en otros temas. Entonces, muchas de estas políticas que tenemos en América Latina, como en el mundo entero, obedecen a acuerdos supranacionales que los estados deben implementar más temprano que tarde. Ustedes conocen las políticas de infancia. Las políticas de infancia obedecen fundamentalmente también a declaraciones internacionales o a tratados internacionales que, repito, más temprano que tarde terminamos haciéndolas. Este mismo escenario lo encontramos en los niveles nacionales, donde hay políticas subnacionales que obedecen a mandatos nacionales. ¿Cuál es el valor de esa definición? El valor de esa definición es que se pueda interpretar la realidad de abajo hacia arriba, desde lo más cercano, que sería el municipio o la vereda o el corregimiento, hasta la nación, y que la nación pueda interpretar a otras naciones. Hace unos 20 años se propuso incluso que los acuerdos internacionales no los pudieran hacer los gobiernos en nombre de los estados, sino que hubiese una participación de la sociedad civil, en el entendido que muchos gobiernos, digamos, tienen crisis de gobernabilidad o de gobernanza y por tanto no podrían comprometer a sus naciones en esos acuerdos. Este es un debate permanente que seguramente ustedes lo han escuchado como uno de los temas de reforma de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué tanto esos acuerdos que hacen los jefes de Estado representan realmente a los países o representan a los países desde el nivel de sus territorios? O sea, ¿qué tanto se traducen en eso, esas políticas? ¿Para qué sirven? Bueno, habría que decir aquí también que muchas de estas políticas surgen, esos acuerdos, como demandas ciudadanas. Los ciudadanos reclaman o demandan del Estado ciertas y determinadas políticas que les permitan asegurar que el Estado sí les va a cumplir, que los estados van a cumplir y a destinar recursos para asegurar que esas políticas se puedan implementar. Y yo diría que finalmente estos acuerdos se traducen en acercar la gestión pública al ciudadano. Por eso, como lo señalaba Pacho, uno de los desafíos más importantes de las políticas públicas, tanto en su diseño como en su implementación, tiene que ver con temas de descentralización, concertación y participación ciudadana. Y quisiera referirme finalmente a para qué sirven las políticas públicas. Repito, dejando en claro en el entendido de que surgen fundamentalmente como acuerdos. Lo primero que uno podría decir de para qué sirven es para evitar la improvisación y el cortoplacismo. Es muy característico entre nosotros que no tenemos una cultura de la planeación y que por tanto improvisamos, y la idea de una política pública que se fija en un horizonte de tiempo mayor al de los mismos gobiernos, por eso diferenciamos políticas públicas de políticas de gobierno, es que podamos evitar esa improvisación y ese cortoplacismo. Lo segundo, que para muchos autores es lo primero, es la racionalización de los recursos. Una política pública nos permitiría primero darle una prelación, una ordenación al gasto y saber esos recursos para qué son. Algunos autores advierten, en el caso colombiano, el Procurador General de la Nación ha insistido que la inexistencia de políticas públicas en ciertos sectores o ámbitos de la vida nacional hacen que esos recursos terminen siendo discrecionales de los funcionarios de turno, una especie de caja menor de lo que se les va ocurriendo o lo que les gusta a ellos, pero que no necesariamente obedece a la resolución de problemas, a la satisfacción de necesidades o a la garantía del goce efectivo de los derechos.
y por tanto advierte, en este caso el Procurador para Colombia, que esa es una puerta muy grande de la corrupción que hoy en día nos aqueja, o bien porque hacemos y construimos políticas públicas porque hay que cumplir lo que políticamente sería correcto, pero no las ponemos en práctica, les hacemos conejo a esas políticas y entonces allí el tema de la corrupción, digamos que campea con mucha libertad en ese tema. Otra de las razones por las cuales o para qué sirven las políticas públicas es para promover la corresponsabilidad y la sostenibilidad en el desarrollo. Hace unos años el mundo adoptó ese nuevo derecho en el marco de los derechos humanos, que es el derecho al desarrollo, pero se entiende que muchos de los problemas superan a los gobiernos, o sea, no alcanzan a ser resueltos en un solo periodo de gobierno, hablo de los gobiernos democráticos, y por tanto se requieren acuerdos entre la sociedad y el Estado que permitan tener una mirada de largo plazo y permitan también enfrentar esos desafíos del desarrollo en el largo plazo. Y una última razón que encontraríamos de para qué sirven las políticas públicas es para mejorar la gobernabilidad y la gobernanza. La idea de construir soluciones a problemas comunes con la participación de las comunidades, es más, con la evidencia empírica de las comunidades, es una de las fortalezas de una política pública. Por eso, las políticas públicas, tanto en lo local, nacional como internacional, hoy en día tienen exigencias en su diseño, lo que se denominan estándares para la construcción de una política pública. Yo quisiera concluir el tema de qué son y para qué sirven las políticas públicas. Lo que creemos es que es la mejor oportunidad de poder intervenir el desarrollo, de poder intervenir el dar respuesta a problemas o a necesidades particulares de manera conjunta entre los estados y la comunidad. Muchas gracias. Muy bien, Roberto. Yo quisiera retomar también aquí algunos temas teóricos también para complementar lo tuyo y darle la palabra enseguida a Francisco. Simplemente algunas definiciones simples de eso que nos plantean diferentes autores, conceptos sobre políticas públicas. Thomas Day dice todo aquello que el Estado decide hacer o no hacer. Tuning se refiere a lo que los gobiernos deciden realizar o no realizar. Lowry es una concatenación de actividades, decisiones y tomadas principalmente por los actores del sistema político, administrativo de un país con la finalidad de resolver un problema colectivo. Oslac y O'Donnell lo plantean como las que permiten conocer la relación entre el Estado y la sociedad. Hay políticas igualmente que son entendidas como incidencia sobre un sector y sobre un territorio determinado, donde se establecen alianzas público-privadas para que a través de los programas de gobierno se puedan cumplir los fines del Estado, tratando de cumplir una agenda pública. Esta última es del autor que les habla. Pero bueno, con eso es simplemente un acercamiento a que tenemos cualquier cantidad de posiciones frente a lo que significa esta temática. Francisco. Bueno, muy bien, muchas gracias de nuevo a todos, pues en especial pues a Mauricio, a Pacho Gutiérrez, obviamente a Roberto, pues y a todos los colegas que estamos viendo pues ahorita allí en esta conversación. Voy a pasar pues precisamente para continuar a la presentación. Yo les acabo de enviar a nuestro grupal una breve presentación de diapositivas en las cuales pues voy a ver si me permite aquí compartir la pantalla, Pacho. Creo que sí. ¿Pacho tiene sonido? Sí. Listo, Sí, me están escuchando, ¿no es cierto? Sí, sí, perfecto. Dale. Perfecto. Entonces, pues precisamente yo creo que pues vamos alineados. Esto es algo muy sencillo, igual por el tiempo, con el objetivo precisamente de tocar algunos aspectos muy académicos que nos permitan ir dando lineamientos hacia qué es una política pública.
No voy a hablar, y creo que cada cual habla precisamente de los autores, de los académicos o de las personas y profesionales a los cuales cada cual ha estudiado. Obviamente, pues yo creo que muchos de ustedes han estudiado a Laswell en el desarrollo de políticas públicas. Específicamente, pues hay 3 franceses que han trabajado mucho en el desarrollo de políticas públicas y que han estado algunos relacionados en los documentos de algunos colombianos y de algunas personas que se han especializado en política pública en Colombia. En este, pues Pacho lo acaba de mencionar en algún momento, a Jean-Claude Tonin o Toenin, algunos le dicen, Yves Meny, más cercanos hacia nosotros, y obviamente de México hay unos grandes autores como Baena Guillermina, no lo pongo aquí en esta diapositiva, Luis Fernando Aguilar Villanueva, Joan Subirats. 3 de ellos han estado en Colombia con diferentes pues, ponencias a nivel general. Y obviamente pues en Colombia y actualmente, aunque pues uno es suizo, pero pues también ha estado creo que más de 15 años radicado en Colombia, y que la mayoría de los que estamos estudiando temas de política pública consultamos o vamos a sus conferencias, es André Noel Roth. Obviamente pues porque él y otras personas pues han sido parte de quienes en cabeza del Estado han dado diferentes conferencias y han dado lineamientos con el objetivo de construir políticas públicas en diferentes sectores en nuestro país. ¿Por qué no citar a Jorge Iván Cuervo? Obviamente algunos de la Universidad de Antioquia, a Javier Duque, a Juliana Mejía, que son precisamente de la Universidad de Antioquia, al doctor Javier Pineda, y obviamente aquí cito en la diapositiva a nuestro querido amigo Roberto Ortegón, pues porque también lo he leído a él, y sobre todo pues en los temas que son aplicados a política pública en el deporte. Personalmente he escrito estos 2 libros como autor y uno como coautor, en donde he tocado temas de políticas públicas relacionadas con salud, educación y obviamente deporte. Continuando con esa línea, pues simplemente esto ya lo tocó prácticamente Roberto, y Pacho ha sido muy insistente en los temas académicos, pero digámoslo que a nivel general y después de la década de los 50, Harold Laswell, pues obviamente norteamericano, digo obviamente pues porque sé que algunos de ustedes ya lo han leído, encontró pues una serie de diferencias y términos en común para el desarrollo de las políticas públicas, y las desagregó en esos términos, aquellos que precisamente nos permiten ver cómo, así como nos sucede en el deporte, hay unas líneas muy delgadas para diferenciar a veces deporte, educación física, actividad física, etcétera. En política pública sucedía, y podríamos decir que sucede lo mismo en diferentes territorios. Entonces, esos términos fueron precisamente el de político, gobierno, como allí lo ven, una expresión del poder que reside en las sociedades humanas. Es la comunidad política, prácticamente nuestro gobierno. Politics o política, propiamente como esas organizaciones que luchan por el control político, movilizaciones, juego electoral, debates congresistas en el Congreso, etc. Y ya la política pública, que es la designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas, es decir, pues la política pública o public policy. Allí vemos acá, y prácticamente así como ahorita Pacho a modo de resumen nos estaba concluyendo, tanto Roth como Meny, Tonin, Müller, Roger Müller no lo cité anteriormente, pero también tiene bastantes textos. Carlos Vargas Salazar, pues además es uno de los grandes catedráticos, no solamente en Colombia, tiene un documento donde dice el padre de las políticas públicas en Colombia, Carlos Vargas Salazar. Sin embargo, pues hoy en día creo que está radicado en México. Sin embargo, cada uno de ellos, des en cuenta allí por la presentación, no me detallo a leer una por una, pero es lo que prácticamente Francisco Pacho Gutiérrez ahorita nos estaba haciendo caer en cuenta. Programas de acciones gubernamentales en fracciones de la sociedad en espacio-territorio. De tal manera, uno podría encontrar unas características comunes a las políticas públicas que, dicho en otras palabras, como bien lo citó Roberto también, tienen una implicación del gobierno. Son estudiadas a raíz de una percepción de problemas. Tienen una definición de objetivos, y precisamente de allí parten esas famosas metodologías, incluyendo la famosa agenda pública. Y obviamente tienen que tener un proceso que tiene que ver con un reconocimiento de carácter dinámico, temporal y requerido para transformar esas situaciones problema. Dentro de otras características y específicamente relacionadas con nuestra Constitución Política de Colombia, nosotros encontramos una relación directa en el enfoque de derechos. Des en cuenta que Roberto también lo había mencionado, enfoque de derechos hacia una población. Hoy en día, indiscutiblemente, el tema de participación, los mecanismos e instrumentos que nos permiten a los ciudadanos presentar esas demandas, expectativas y necesidades, de tal manera que tengamos la participación, pero una participación representativa. Formar la descentralización o fomentar la descentralización. Esto ustedes bien lo saben que es uno de los mecanismos o de las
prácticamente funciones administrativas que tiene constitucionalmente el Estado. Y precisamente es un tema que ahorita estaban tocando tanto Pacho como Roberto, y es las administraciones locales cómo diseñan sus políticas públicas acordes con las necesidades de su respectiva región. Pero precisamente Baena Guillermina, una mexicana, habla específicamente de la famosa focalización, de cómo se construyen esas metodologías para focalizar y que obviamente tengan un buen resultado la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Y evidentemente hoy en día tienen el enfoque diferencial, reconocer a todas las personas sin discriminación alguna como sujetos de derechos. Obviamente, y des en cuenta que esto está desde los artículos que bien y documentos que bien nos han compartido diferentes compañeros desde la ONU, y específicamente pues también Roberto, que nos lo ha compartido a nivel de los grupales. Pacho mencionaba hace un tiempo, y esto precisamente es una gráfica que es de una de las capacitaciones que hemos dictado a nivel de Bogotá relacionado con política pública, y cómo todavía existen modelos de construcción de política pública de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, es decir, desde los ciudadanos quienes manifiestan sus necesidades y problemáticas, y esas se van elevando pues obviamente al nivel del Estado. Pero también existen metodologías, y no solamente metodologías, sino hechos, datos y actos administrativos donde precisamente es el legislador y el gobernante el que desarrolla primero las etapas de coordinación, priorización, consolidación, evalúan y rinden cuentas, algo que pues está, insisto, vigente. Ambos modelos están vigentes. Esto es traído precisamente esta gráfica que al consultar a Roth lo trae de CETEL. CETEL no es un autor, sino es el Centro de Investigaciones precisamente de Estudios Técnicos Legislativos de Francia, y muchos consultan desde Italia también cómo hacer el análisis legislativo relacionado con política pública. Ya también trabajó Roth. Algo importante es que independientemente del autor, tú vas a encontrar fases para la construcción o formulación, para la implementación y para la evaluación de políticas públicas. Este es traído precisamente de Baena Guillermina. La he citado en algunos temas porque pues, es una de las autoras que también he consultado muchísimo. ¿En qué sentido? Casi siempre vas a encontrar estas etapas. Una etapa preparatoria, una etapa de agenda pública donde incluyen esa serie de pasos, una de formulación, implementación, seguimiento y evaluación. Casi que la mayoría de los que hemos estudiado temas relacionados con administración, con ingeniería industrial, etcétera, es como cuando nos enseñan el famoso ciclo administrativo de planear, organizar, dirigir, controlar, evaluar, retroalimentar. Hoy en día más aplicados a sistemas de gestión de calidad como el mismo PHB. Similares, no quiero decir que sean iguales, pero démonos cuenta cómo estas metodologías entre varios autores tienen coincidencia. Un tema que quiero resaltar importante acá es que precisamente los instrumentos de política pública son varios, son diversos. CETEL, y obviamente pues con base en el trabajo que hizo Roth, está explicando que hay instrumentos prescriptivos de incentivos, de coordinación, de organización, algunos materiales e instrumentos de delegación. Todos estos como acciones que a través de actos jurídicos del poder público pretenden atender el desarrollo de las políticas públicas. Por eso es que nosotros hemos visto y nos encontramos diariamente con políticas públicas que son a través de leyes, de decretos, de planes y algunas hasta de las mismas resoluciones, incluyendo la tan discutida actualmente que tenemos Política Pública Nacional del Deporte, Territorio de Paz 2018-2028. Esto es solamente una breve comparación de lo que nos sucede, ejemplo, entre Bogotá y Colombia. Discúlpenme no haber hecho un comparativo con más departamentos, pero sé que, ejemplo, en el Valle, en Antioquia, en Santander, en Boyacá, tienen o están clasificados también a nivel o organizados administrativamente a nivel de sectores. Y muchos de esos sectores cuentan con políticas públicas. Yo hace poco por el WhatsApp, por nuestro grupal, les compartí una gráfica donde desde nuestra Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá se encuentran enlistadas 38 políticas públicas sectoriales y 11 políticas públicas poblacionales. O sea, tenemos un total en Bogotá en este momento de 49 políticas públicas. Dejo hasta ahí, no quiero entrar en discusiones, etcétera, porque eso vendrá más adelante. Y Colombia, aunque no tiene desde su Departamento Nacional de Planeación, Colombia desde el sistema Sinergia es que le hace el seguimiento, por lo menos público y basado en la ley de transparencia, para que cualquier ciudadano pueda ingresar y mirar de qué manera se están cumpliendo los planes de desarrollo, las políticas públicas a través de sus diferentes entidades y programas. Colombia está en 24 sectores y 99 programas, pero créanme, y yo sé que muchos de ustedes que también han hecho los ejercicios, es muy difícil encontrarla así, o sea, no hay un listado
taxativo, organizado, que uno puede decir, mire, 30, o por lo menos como lo tenemos respetuosamente aquí en Bogotá, que diga 49 políticas públicas, 38 sectoriales, 11 poblacionales. No lo he podido encontrar, más sin embargo sí visito pues mucho la página del Departamento Nacional de Planeación. Muy bien, Francisco. Vamos a abrir entonces un espacio, son las 11:14, llevamos una hora conectados, 15 minutos saludándonos, llevamos 45 minutos en la discusión académica. Vamos a abrir el espacio para preguntas, intervenciones. Le pido a Mauricio, por favor, me ayude con el control del uso de la palabra. Si alguien quiere iniciar con alguna pregunta, reiteramos metodológicamente, no vamos a hablar del tema de deporte, no vamos a hablar, estamos solamente centrados en el tema de políticas públicas. Quien vaya a hacer uso de la palabra, pues puede utilizar la herramienta de la manito que tenemos allí en participantes, o utilizar el chat, o simplemente hacemos la seña aquí por la cámara para hablar. ¿Sí? ¿Quién desea iniciar? Se pueden tomar la palabra. Bueno, yo quiero entonces picarle la lengua a Roberto, a Francisco y a los compañeros. No siempre la existencia de una política pública materializada en un acuerdo municipal o en un plan de desarrollo o en un plan es garantía de que la política pública exista. O sea, ¿cómo podemos llegar a resolver ese tema? Pacho. Sí, Mauro. Pacho, vamos a darle, teniendo la pregunta tuya ahí en el tintero, vamos a abrirle micrófonos a Claudia, que Correcto, tiene una pregunta o intervención. Le recordamos que tratar de ajustarse a los 3 minutos. Claudia, buenos días. Hola Mauro, hola a todos, ¿cómo están? Me gusta saludarlos por aquí. Interesante el foro. En el concepto que veníamos trabajando, esto es una intervención pequeñita y termina en una pregunta, y es que la política pública también depende del tipo de Estado y de la madurez que esté ese Estado. O sea, hoy nosotros podemos decir que es garantía de los derechos, pero en nuestro Estado y su estructura están realmente preparados para la garantía de esos derechos, porque muchas veces le estamos entregando nosotros unas tareas al Estado para la cual no están preparados. Y ahí tendríamos que empezar a hacer una evolución frente a eso, o sea, la parte administrativa como tal del Estado. Por otro lado, vi en la presentación el ciclo de las políticas públicas, y a mí me gustaría como compartir algo que estudié con el profesor Aguilar, y es que ese ciclo de políticas públicas más bien es un ejercicio académico, porque nos sirve para explicar como qué puede pasar en cada fase, pero en la vida real lo que sucede es que hay un cúmulo de intereses que están todo el tiempo afectando las decisiones, y eso hace entonces que nosotros y los que estamos en administración pública, tengamos un ejercicio para trabajar ahí, y es más una planeación estratégica precisamente de esas políticas públicas que del análisis o el estudio de esas mismas etapas del ciclo, porque como les digo, es un ejercicio más bien meramente académico para entender ese proceso, pero el proceso en sí mismo no se da así. Entonces, eso lo tenía ahí organizado, y sí me adhiero a lo que planteaban al final, y es que una política pública no es una ley. Por más que existan leyes que regulen procedimientos, que regulen actividades, el hecho de que se vuelva una ley no hace que sea una política pública. Entonces la pregunta, y ahí cierro con lo que Pacho estaba preguntando, o sea, entonces, ¿qué es lo que hace que sea una política pública? No es una ley, no está en un ciclo, depende de un Estado. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el tema de políticas públicas que nosotros diríamos aplican bajo este concepto y en esta época? Gracias. Le damos la palabra a Jenny y luego a Roberto Ortegón. Jenny Alzate, buenos días. Activa tu micrófono, Jenny. Bueno, ahí ya, listo. Jenny, dale. No, espera que siga mudo. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos, los quiero mucho a todos.
Roberto Ortegón, Pacho, Mauricio, mi compañero de profesión. A ver, yo tengo también una pregunta y un cuestionamiento. Nosotros sabemos que en nuestro país las políticas públicas nos ingresamos a ellas en el 2009, cuando el presidente Santos pues quiso obedecer a lo que decía Roberto Ortegón de la llegada de todos sus convenios transnacionales. En Colombia, nosotros en la administración pública decimos, y me perdonarán la expresión, usamos mucho la expresión de que Colombia es una vieja calienta huevos. Colombia dice sí a todo, se mete a todo, pero es un país que no está bien preparado para asumir cantidad de responsabilidades en las que se mete. En el 2009 el presidente Santos trajo el proceso a Colombia, Colombia asumió y muchas de nuestras regiones asumieron los procesos y se ingresaron los municipios a hacer las políticas públicas. Yo en este momento estoy haciendo mi ejercicio de combinación de magíster y estoy en la tarea de hacerlo de la evaluación de la política pública del deporte de Pereira. Entonces me encuentro con una política pública grandísima, muy bien elaborada, que le trabajaron muy bien con la Universidad Tecnológica, organizaron autores, quisieron hacer todo el proceso, pero luego nos encuentra que esa política pública no es bien albergada en los planes de desarrollo. Yo pienso que en nuestro país asumieron el reto, montaron políticas públicas, hicieron la tarea. Los concejales de la época dicen que ellos aprobaron esa política pública para las 11 de la noche a las carreras por cumplir cierres de vigencia, pero luego entonces las administraciones cuando van a arrancar hacen un proceso de plan de desarrollo donde no está ajustada la política pública, no se ve la política pública albergada en los planes de desarrollo de las administraciones. Y es ahí donde viene otra vez la pregunta, entonces ¿existen, no existen, las aplicamos, no las aplicamos? Cuando las evaluamos van a quedar mal evaluadas, vamos a encontrar falencias y cómo podemos corregir eso. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestro país, desde la administración pública, pueda lograr cumplir esos objetivos planteados en unas políticas públicas tan ambiciosas y tan grandes que se plantearon en un cumplimiento, en una obediencia que se dio a los procesos transnacionales en el 2009? Esa es mi pregunta. Muy bien, va Roberto y luego levanta la mano William por acá. William, y tiene también la mano levantada Juan Pablo Saiz. Roberto, el micrófono, Roberto. No, pero ¿eres tú ya listo? Ya. No, yo quiero hacer solo dos comentarios. Las políticas públicas no siempre son contingentes, o sea, no siempre son para apagar incendios. En estos días, a propósito del COVID-19, estuve escuchando al profesor Bauman, que creo que todos ustedes lo conocen, y en una discusión sobre el papel de las políticas públicas, entendido que las hacemos para transformar vidas, para transformar la vida, él planteó una inquietud que me dejó a mí también bastante inquieto y creo que a todos, y es que podemos construir políticas públicas muy buenas, pero ¿a quién se las dejamos? ¿A quién se las damos para que las implemente? O sea, ¿en manos de quién están? Porque ese es el enorme desafío. Muchas veces quienes tienen que implementar esas políticas están absolutamente perdidos o acaban de llegar al barco. Y entonces la preocupación de Bauman, repito, a raíz del tema de las políticas de la OMS, que son contingentes, era bueno, aquí fijamos unas políticas y unas recomendaciones, pero ¿quién las pone en práctica? O sea, ¿qué tan preparado está el otro, ¿no? El Estado, las instituciones, para ponerlas en práctica? Y mi segundo comentario va en esa misma línea. Quienes trabajamos en políticas públicas tenemos una dosis muy alta de romanticismo que no debemos perder, porque las políticas públicas son de largo plazo. A mí me preguntan, por ejemplo, en sectores determinados, bueno, mire, esto que está haciendo el gobierno es grave, no sé qué. Yo siempre les digo, mire, es que el gobierno ya se va a acabar, no se preocupen, ¿no? Así estamos empezando el gobierno. Seguramente tenemos que hacer muchas transformaciones. Recuerden ustedes que los temas de infancia, por ejemplo, yo participé en la construcción de la primera política de infancia en los años 90, lideré la Política Nacional de Juventud después de la Asamblea Nacional Constituyente, y miren ustedes que faltaron 20, 30 años para que tuviésemos políticas mucho más organizadas en este tema. Entonces, aquí tenemos que tener una dosis alta de romanticismo, pero también de podernos asegurar de estrategias que nos den sector. Es que el problema complicado, sobre todo en estas políticas nuestras, es cuál es el sector que las demanda, cuál es el sector que participa en la construcción de esas políticas, y una vez las construye, qué tanto ese sector se compromete a su implementación, a su seguimiento y a su evaluación.
Por tanto, yo sí invitaría que parte de esa política de transformar vidas, de contribuir a tener una mejor vida, tenemos que siempre mirarlo en el largo plazo, desde luego tomando decisiones cada día. Muy bien, va William, luego Juan Pablo y luego Francisco. Y tenemos una pregunta de Nancy Estela González también para enseguida transmitirla. Eso, Pacho, hay un par de preguntas que han hecho en el chat, entonces vamos a estar combinando ambas, ¿no? Los que escriben en el chat, la idea es que no se nos quede nadie ni nada por fuera, y los que levantan la mano. Si no quieren intervenir, simplemente escriben la pregunta, así como lo está haciendo, creo que es Snell, y la tramitamos. En la línea del maestro Roberto, yo siempre he tenido la inquietud como estudiante de política pública, y es de que en todos los contextos hay unos que las construyen, unos que las implementan y otros que las evalúan. Pero en nuestro medio nunca son las mismas personas ni las mismas instituciones. Entonces eso crea como una ambigüedad, una zozobra de quienes las perciben o las reciben. Y por eso la inquietud es si están buenas, si las están aplicando, si eran las que se necesitaban. Entonces, el maestro Roberto dice que son de largo plazo. Entonces, él ha podido vivir unas en las que construyó, ayudó a implementarlas y puede hacer la evaluación. Ojalá y ese ciclo se pudiera cumplir con todos los que participan de ella. Esa es mi inquietud. Sí, muy bien. ¿Quién le quiere dar salida a la pregunta de William? Roberto. Miren, yo pienso que no es una respuesta en términos individuales, creo que es en términos sectoriales o de población. Mientras, digamos, los sectores beneficiarios o afectados de una política no estén organizados y no estén preparados, pues esa política va a ser vulnerable o desconocida. Creo que ese es el mayor riesgo. Entonces no es tanto, digamos, un tema individual, sino un tema colectivo de la sociedad. ¿Qué tanto construimos y hacemos formación de ciudadanía? Porque creo que ahí está el aspecto más importante. Mientras no haya una comunidad, digamos, organizada en términos de conocimiento, en términos de incidencia crítica o propositiva, pues va a ser muy difícil que quien llegue pueda respetar esas políticas o pueda contar con nuestro apoyo para implementarlas. Muy bien. Vamos con el uso de la palabra con Juan Pablo. Sí, Juan Pablo. Se nos desapareció Juan Pablo. Entonces vamos con Francisco. Bueno, pues mira, realmente iba encaminada a las siguientes intervenciones. Lo primero es que precisamente estaba hablando una compañera de Antioquia de la manera en que, digámoslo, territorialmente las políticas públicas cumplen ese papel o su papel primordial, que es satisfacer esa serie de necesidades. Y evidentemente por eso hablaba en algún momento de la focalización y territorialización, porque aquellas políticas públicas que son de carácter general nacional tienen que bajarse o tendrían que bajarse de acuerdo a la realidad de cada territorio, departamento, municipio, etcétera. Algo muy importante que acabó de señalar Roberto y el otro compañero que manifestaba la duda, William, es frente a dos temas que se integran, como las políticas públicas son a largo plazo y precisamente pueden ser intersectoriales, por eso es que diferentes gobiernos intervienen en ellas. En el documento que les envío, ustedes se van a dar cuenta que hay políticas formuladas a 12, 10, 8 y 4 años. Entonces, precisamente por eso es que su manera de formulación, implementación y evaluación son diferentes gobiernos los que se apropian de las mismas. Esas eran algunas apreciaciones. Bueno, muy bien, vamos Disculpe, con... Pacho. Aló. Me disculpo, es que cuando me dieron la palabra tuve un inconveniente aquí técnico, pero ya lo resolví. Vamos, Juan Pablo, bienvenido. Otro que está sin bañarse porque no ha encendido la cámara. No, aquí estamos bañaditos. Muy bien. Nada, muchos de ustedes ya me conocen, soy Juan Pablo Saiz, también he estado como asesor y consultor de políticas en el tema
estuve en la de Bogotá, reformulé la de Bogotá y implementé el sistema de participación en Bogotá. Con Francisco participamos como coautores en narrando un poco este tema. Bueno, y creo que hay unos elementos de los que me gustaría un poco situar y preguntar. El primer elemento es la responsabilidad que se tiene cuando se levanta una línea técnica, una línea base para formular la política pública. A veces cuando las formulamos tendemos a ser muy soñadores, pero no hablamos de lo posible. Y cuando hablo de lo posible, también habría que preguntarnos como sector y como sociedad, no solo en las de deporte, sino en general, ¿cuál es el retorno social de la inversión que van a hacer las políticas públicas? A veces como sector, a veces nos comprometemos y sabemos que la actividad física y entre otras tantas sirve para disminuir algunos elementos, pero ¿en qué momento eso retorna a la sociedad con esas inversiones y esfuerzos que se han hecho? Primera pregunta. ¿Cómo lo estamos nosotros midiendo dentro de nuestro sector? Otro elemento que me parece clave y que ayer preguntaba o cuando hacían, yo creo que hay un tema que nos debemos empezar a preguntar los colombianos y es sobre las capacidades estatales, y es decir, qué capacidades debe tener el Estado para operar la política pública, en el caso de la nacional, en el caso de los departamentos y municipios. ¿Cuáles deben ser esas capacidades estatales? Si bien es un ejercicio técnico riguroso, también creo que debe ser un ejercicio econométrico riguroso el formularlas, el implementarlas. Yo preguntaría, ¿cuánto cuesta implementar una política pública? Eso sería algo que deberíamos respondernos. Otro elemento que me parece clave y que tiene que ver es con la legitimidad, y preguntaría, ¿hasta dónde nuestro sector hoy está? En Bogotá hemos hecho un esfuerzo, perdona, ese es el ejemplo que a veces tiende a ser un poco egoísta, pero a veces hasta donde, digamos, las instancias de participación son un instrumento que legitima o no tanto formularlas como implementarlas. Aquí intentamos implementar 20 consejos locales y un distrital. Habría que pensarnos cómo se están legitimando las políticas a nivel nacional y cuáles han sido los niveles, no solo de consulta, sino de construcción de planes de implementación y planes de acción para que las políticas operen, no solo en el sentido institucional, porque hay algo equívoco. Hoy quienes hablan de política pública también nos están diciendo que las políticas se triangulan y recogen tres elementos. Primero, hay una responsabilidad desde el Estado, hay una responsabilidad desde el mercado y hay una responsabilidad desde la sociedad civil. Recordando desde allí que estos tres actores deberían de algún modo responder o en su ejercicio de corresponsabilidad dar la operación y formulación de lo que se denomina política pública. Dejaría allí. Gracias. Muy bien, Francisco. Perdón, Juan Pablo. Vamos a enseguida redondeamos la respuesta de Juan Pablo. Vamos a formular un poco la pregunta de Nancy Estela, que tiene que ver más o menos con lo que está planteando Juan Pablo, y es ¿qué nos permite que las diferentes políticas públicas tengan una línea de base para que se realice un trabajo conjunto desde las instituciones y el Estado, y no cada uno por su lado y la comunidad, necesitando ser escuchados y ver resultados concretos? Le doy la palabra entonces a estas respuestas tanto a Francisco como a Roberto. Bueno, me permito intervenir. Precisamente estoy tratando aquí de resolver algunas preguntas vía solamente de texto, pero lo más importante, y lo digo siempre de la manera más respetuosa, es que dada el contexto nacional y dado que pues evidentemente yo creo que muchos de nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, del gobierno, etcétera, y cuando vemos algunas de sus fallas pues empezamos a hacer retroalimentaciones, es allí donde cabe que nosotros como ciudadanos, como actores, como participantes o como personas involucradas dentro del proceso de políticas públicas, tengamos la capacidad de estar, como dijo Roberto, Pacho, etcétera, Mauricio, de estar muy bien documentados para mirar y analizar de qué manera podemos bajar esas líneas base ya existentes. ¿Cuál es el grave problema muchas veces? Que sale una política pública y ya tenemos la otra encima y la otra encima. Y si son intersectoriales, pues son muchas personas, muchas instituciones trabajando sobre un sector y tratando de dar línea. Entonces, allí mis respetuosas sugerencias es que prácticamente es el actor, en este caso cada uno de nosotros, los encargados y los llamados a conocer del contexto general de cada política pública para poderla bajar a nuestro territorio.
esa podría ser inicialmente. Bueno, quisiera más bien formularle esta pregunta a Roberto, que la plantea Snell, que tiene que ver con su formación también, la de Roberto, y es, ¿qué relación existe entre las políticas públicas y el modelo de desarrollo? ¿Son las prácticas en políticas públicas un reflejo del modelo de desarrollo implícito? Si las políticas públicas son acuerdos, ¿cuáles son los mecanismos que garantizan su cumplimiento? Sí, Snell, muy buenos días. No, pues, sin ninguna duda las políticas están subordinadas a un modelo de desarrollo y eso hace a veces muy difícil que políticas de innovación logren las transformaciones que se quieren. Por eso yo haría un par de comentarios a la pregunta de Snell. Las políticas que han tenido éxito en los últimos 50 años, casi todas ellas han nacido en lo local, o sea, en territorios, muy en lo local. Y el éxito de esas políticas o la experiencia de esas políticas que ha logrado transformar vidas, transformar sectores, transformar la organización social, se han convertido en políticas de carácter nacional. Y casi siempre cuando las políticas tienen un origen en la nación, pero no implican un diálogo de actores, es decir, no implican mecanismos de descentralización, terminan siendo un saludo a la bandera. Allí hay que advertir en la pregunta de Snell un tema muy complejo, que es cuando adoptamos políticas sin que el país las discuta. El caso, por ejemplo, de la OCDE. Colombia adopta unas políticas relacionadas con la OCDE o con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial, políticas que no se discuten con el país, ni siquiera con el Congreso de la República. Entonces, claro, somos víctimas de esas políticas que aspiran a sernos beneficiarios, pero tienen unos impactos en nuestro modelo de desarrollo que lo van pervirtiendo, como ha ocurrido, digamos, históricamente. Y yo haría una anotación final en el éxito de las políticas públicas. De esto tengo un documento relativamente viejo, que era un papel que las políticas públicas deberían tener para su éxito. Y es que una buena política pública debe tener 3 desafíos inmediatos. Transformar las instituciones. O sea, hacemos una política pública para una institución que ya no es la institución que uno esperaría que vaya a implementar la política pública. ¿Ves? Por ejemplo, y me disculpo con todos, cuando hicimos la política pública del deporte, obviamente esa política pública no la podía hacer con deportes, había que reformar a Coldeportes. Y seguramente cuando tengamos una estructura del Ministerio del Deporte, podremos construir una política pública con ese sentido. Mientras tanto, pues va a ser muy difícil. Primero, las instituciones. Segundo, los recursos. Las políticas públicas requieren recursos para que se implementen. Y tercero, lo que los franceses llaman las personas. O sea, si no transformamos las instituciones, si no transformamos los recursos, las personas que van a implementar las políticas públicas no las logramos transformar, mejorar, cambiar, pues va a ser muy difícil que las políticas públicas cumplan los objetivos que se les trazan desde un comienzo. Bueno, muy bien. Vamos con una pregunta de las que están en el chat y luego le damos la palabra a Mildred. La pregunta la formula Miguel García. Un saludo a Miguel. Existen muchas barreras entre los planes de gobierno que obedecen más a intereses del grupo político en el poder y se olvidan del elemento de planeación a largo plazo como sondas de política pública. Esto es una realidad, ya lo hemos dicho, una política pública tiene que superar el periodo de gobierno, tiene que trascender las decisiones del mandatario de turno y es importante que nosotros, por lo menos como dinamizadores de nuestro sector, seamos conscientes de esto para que influyamos en la toma de decisiones en este tema. Mildred Mesa, bienvenida, un saludo. Hola, un saludo a todos, gracias por este espacio. Yo quiero hablar desde mi experiencia en Coldeportes para dar como una respuesta a lo que han venido planteando frente a cómo se haría para implementar esas políticas públicas. Y me quiero referir desde cuando nosotros construimos los diferentes planes de desarrollo, el plan de recreación, el plan de deporte, el plan de educación física, y que luego también se hizo un valiosísimo plan decenal. Cuando nosotros estábamos en Coldeportes, que a mí me tocó, y todos sabemos que estos planes se debían al cumplimiento de la Ley 152 de planeación orgánica del país. En ese tiempo nosotros pusimos desde planeación, y en este caso que hizo parte Claudia cuando llegó,
se hizo desde allá, desde la Oficina de Planeación, una gran relación y comunicación con el Departamento Nacional de Planeación. Desde allí nosotros implementamos un sistema en línea donde la gente que tenía que presentar los proyectos que daban cuenta de las disposiciones que estaban en esos planes de desarrollo tenían que estar articulados en línea y se les daba un radicado y desde ahí se hacían los estudios de viabilidad técnica, financiera y desde allí también les dábamos los recursos en sus proyectos. Entonces, quiero decir que cuando llega gente con voluntad política, cuando quieren conocer y aceptar los planes que están formulados en su momento y asociarse, como se hizo en ese entonces, con el Departamento Nacional de Planeación, podemos dar cumplimiento a esas políticas. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros después de que se entregaban esos recursos, se cofinanciaban esos planes? Pues hacíamos una evaluación a esos planes y le hacíamos seguimiento a esos proyectos. Estamos atendiendo entonces dos cosas, porque una era de ellas hacer parte del fortalecimiento de la descentralización de nuestros departamentos, respetando sus propios planes de desarrollo. Entre comillas, en ese momento sería respetando sus políticas públicas, que en ese tiempo no se formulaban políticas públicas. Entonces, yo digo que más que todo tiene que ver con la voluntad política, la articulación real con el DNP, en esas líneas como hacíamos nosotros, que tenían que ser aprobadas desde un radicado en las mismas líneas que tenía el DNP. Y desde ahí mismo estábamos atendiendo a nuestros planes institucionales, porque el plan que se formulaba en Coldeportes, el plan institucional, tenía que estar contemplando todas las líneas que teníamos en los 4 planes de desarrollo. Y desde ahí era que dábamos los recursos. Entonces pienso que primero que todo la voluntad política, fundamental. Segundo, lo dijo ahorita Mauricio y Francisco, si nosotros no estamos realmente dándole a largo plazo a unos lineamientos que están, hacerle seguimiento si sí se están cumpliendo y volver a reiterar sobre ellos, sino que cada 4 años nos volvemos a hacer otros planes. Por ejemplo, en este momento, ni siquiera el plan decenal se hizo la evaluación. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué se cumplió o no se cumplió? ¿Qué se implementó de ese plan? Y ya ni siquiera se ha construido otro. Bueno, dejo ahí. Primero que todo, hago énfasis nuevamente. La voluntad política de los que llegan, que conocen y dan continuidad a nuestros planes de desarrollo o políticas públicas. Muy bien, le damos la palabra a Eddie Rojas, que ha venido pidiendo la palabra, y luego hacemos una pregunta del compañero Duván Muñoz. Buenos días. Quisiera de pronto primero cederle la palabra al compañero Mario Augusto, que antes que yo había solicitado la palabra y lo veo levantando la mano hace un rato, entonces les doy la palabra y continúo yo, si a ustedes les parece. Vale, perfecto. Gracias, Eddie, por hacernos la aclaración. Mario, buenos días. Pacho, buenos días a Roberto, a Mauricio y a todos los colegas, amigos, ¿cómo están? Muy bien, dale, continúa. Bueno, no, básicamente es una pregunta para Roberto, que de pronto no me quedó claro cuando él habla de la noción de estado de bienestar. ¿Todos escuchan o se me interrumpió solo a mí? No, se perdió. Mario se perdió. Bueno, vamos a continuar con Eddie y enseguida retomamos con Mario mientras él se reconecta. Ok, perfecto. Buenos días. Mi nombre no es Eddie Rojas, soy Jorge Hernando Rico, sino que estoy en un portátil de otro usuario, incluso el de mi novia. Entonces, bueno, primero saludarlos. Me agrada pues entrar por primera vez a este espacio. En algún momento sí les agradecería incluirme en el grupo de WhatsApp para pues tener la posibilidad de aportarles un poco. Saludos a los que ya tengo la posibilidad de conocer. Señor. Perdóname, enseguida me mandas acá por el chat, me mandas tu teléfono y te cargo, y los compañeros que de pronto están en este momento en la videoconferencia que no tengan, me ponen acá su teléfono y yo los cargo directamente en el grupo con su nombre. Ok, listo, perfecto. Bueno,
dentro de la experiencia he tenido la posibilidad de estar en el proceso de construcción de la política pública en Bogotá, de igual manera la construcción del sistema de participación y la caracterización del sector. Y un segundo ejercicio de ajuste de la política pública, donde pues hemos identificado algunos de los elementos que ya han mencionado, entre ellos la capacidad estatal no la tomamos en cuenta antes de aceptar unas estrategias de política pública. De igual manera, si el modelo de administración pública que tenemos contrasta de la teoría en términos de los procedimientos para la implementación de las políticas públicas, y además pues esa flexibilidad que permite la normatividad en términos de voluntad política y en términos de que esos tomadores de decisiones adopten o no las demandas de las personas que participan dentro de la construcción de la política pública. Y ahí simplemente quiero dejar una inquietud, es otro de los elementos importantes para la efectividad de esta, y es el tema de la participación. Y pues ustedes saben que incluso también dentro de la construcción e implementación de las políticas públicas aparecen esos vicios de la participación donde hacen que, por ejemplo, sea la metodología decidida más por la institucionalidad que por la misma comunidad, y pues la comunidad expresa sus necesidades y a veces nosotros como instituciones no sabemos traducirlas, y a la subjetividad de nosotros y también a la voluntad política de los tomadores de decisiones, pues se transforma en una política pública legitimada, pero no tan coherente con lo que necesita el sector. Además, pues como ya lo mencionó Francisco, en Bogotá tenemos 49 políticas públicas y le exigimos a una comunidad en medio de una complejidad social tan grande, que participe para hacerle el ejercicio de seguimiento a esas 49 políticas públicas. Y pues eso en términos de ciudadanía, pues ya nos toca como decirle a la comunidad si o trabaja o le hace seguimiento a las políticas públicas, y pues eso digamos que se hace complejo en el proceso como tal. Entonces simplemente quería añadir el elemento de la participación, los vicios que pues se pueden generar en el ejercicio de la participación dentro del rol de ciudadanía y comunidad en la implementación de las políticas públicas, y pues simplemente la inquietud que quisiera dejar es cuál sería la alternativa a ello para que esa comunidad sí tuviera una capacidad y una posibilidad de regulación del aparato institucional para la implementación de estas políticas públicas, que en conclusión se reduce a un ejercicio real de control social a la gestión pública de todos los sectores. Bueno, muy bien, son las 11:49. Parezco locutor de radio recordando el tiempo, pero es importante porque tenemos en lista 35 nuevos mensajes en el chat. Seguramente allí hay muchas preguntas. Mauricio Hernández, te pido el favor me ayudes a canalizar el grupo de preguntas que hay allí. Vamos a darle nuevamente ingreso a Mario Augusto y posteriormente va Jefferson en el uso de la palabra. Claro, para Roberto, cuando él habla de la noción de estado de bienestar, entendiendo como un principio para todos los ciudadanos, ¿cómo se articula, digamos, basado en el Estado de Derecho y en el Estado social de Derecho? Entendiendo, digamos, que el estado de bienestar corresponde, digamos, a un articulado de instituciones, en este caso, digamos, la Declaración de los Derechos Humanos, las políticas de justicia, las políticas de empleo, ¿cierto? ¿Cómo se articula, digamos, como esos dos principios, esos dos elementos? El Estado de Derecho y el Estado social de Derecho. Francisco, ¿respondemos? Sí, dale. Listo. No, la diferencia entre los dos modelos es que el Estado de Derecho es el que cumple reglas, debe tener unas reglas que son las reglas del derecho, mientras que el Estado social de Derecho es una concepción de un Estado garantista de los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, ambos estados, digamos, ambos modelos de Estado tienen reglas basadas en el derecho, pero
en el modelo de Estado social de derecho, el Estado se hace responsable de garantizar y de proveer los mecanismos que aseguren el goce efectivo de los derechos. Esa es, digamos, la enorme diferencia. Y déjame aquí hacer un comentario curioso, aunque no estamos hablando del tema del deporte. En casi la mitad de los países de Iberoamérica, el deporte se reconoce como un derecho en el nivel constitucional, pero no en todos. Y esto tiene implicaciones. Por ejemplo, hablo de lo teórico. En aquellos estados donde el deporte no es un derecho constitucional, sino que es una obligación o para atender una necesidad, los estados proveen un portafolio de servicios, proveen una oferta. Mientras que en los estados donde el deporte es un derecho, no cabe el concepto de oferta de servicios, ¿cierto? Sino que cabe es el concepto de garantía y restitución de los derechos. Entonces, digamos que esa es como la enorme diferencia entre Estado de Derecho y Estado social de derecho. Y déjame hacer un comentario y me disculpo contigo a raíz de la intervención anterior sobre la cantidad de políticas que hay. Recordemos que en Colombia hay 52 mecanismos de participación ciudadana, uno constitucional y 51 legales. En Bogotá hay 49 políticas, pero el problema es cuáles son los actores de esas políticas. La ciudad de Medellín tiene 65 políticas, para que no se impresionen. Pero si no hay un diálogo de actores, o sea, si uno no sabe cuáles son los actores que demandan esas políticas, que participan en su construcción, y si son los mismos actores, pues es muy complicado. Uno diría, en el Sistema Nacional de Salud, ¿cuáles son los actores del sistema? O cuáles son los actores del Sistema Nacional de Educación que tiene que intervenir en la política pública. La misma pregunta nos podemos hacer en el tema del deporte. ¿Cuáles son los actores del Sistema Nacional del Deporte? Por sustracción de materia, los sistemas nacionales están conformados por las entidades subnacionales, departamentos, distritos, municipios, no por el sector privado, ¿correcto? Porque si hablamos de derechos, el Estado es el responsable de garantizar esos derechos directamente o a través de los particulares, pero es una función del Estado. Muy bien, le damos la palabra a Jefferson García. Bienvenido, Jefferson. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Un saludo al profesor Roberto Ortegón, me place verlo por acá, qué chévere. A Mildred, qué bueno, y a los demás compañeros, al profesor Samuel, que también lo veo por ahí, al profesor Esnel. Mi nombre es Jefferson García Buitrago, le hablo desde la ciudad de Cali, soy licenciado en Educación Física, magíster en Administración y estudiante de doctorado en Administración con énfasis en Políticas Públicas. Mi pregunta va básicamente en ¿qué nos falta para hacerle el seguimiento y la implementación a esa cantidad de políticas públicas que desde la construcción, desde la formulación, digamos, son muy bien elaboradas, pero que en la hora de la ejecución, digamos, no se están llevando a cabo? Entonces, ¿qué es lo que hace falta o cuál sería, digamos, la intervención de parte del Estado para hacerle el seguimiento y para que realmente se cumplan? Porque vuelvo y repito, desde la construcción y formulación, eso se ve, como decía ahora una compañera Jenny, que eso parece como un cuento de hadas, es algo, son muy bonitas, pero a la hora de implementarse están un poco cortas. Gracias. Muy bien, Francisco. Bueno, gracias. Pues mira, yo lo estaba ahí escribiendo por el chat y es que definitivamente está relacionado con parte de las respuestas que hemos dado la mayoría. Las políticas públicas son a largo plazo, por lo tanto, hay varios gobiernos que intervienen en las mismas, cada 4 años normalmente. Por lo tanto, estas autoridades gubernamentales son las que más deberían conocer de las políticas públicas existentes, sobre todo aquellas de largo plazo, para no dejar atrás aquellas que ya se han formulado, algunas que están en etapa de implementación y, ¿por qué no?, tener y recoger aquellas que ya vayan para etapa de evaluación. Entonces, creo que los principales componentes que no permiten precisamente ese seguimiento a las políticas públicas y esa evaluación es los cambios de gobierno y la falta de conocimiento de cada una de esas políticas públicas en los diferentes sectores. Eso por mi parte. Muy bien. Tenemos la palabra nuevamente, la está pidiendo Luis. ¿Hay alguien más? No veo a nadie más pidiendo la mano. El profe Luis. Bueno, tengo una regular noticia aquí. Me pongo a ver la grabación y resulta que la introducción mía no quedó ni la de Mauricio.
y empezamos perdiéndonos la grabación del saludo de Roberto inicialmente. Así que yo, para que nos quede un poco el registro de este tema final, voy a resumir la intervención mía y le pido a Mauricio también para que nos quede en el registro de la grabación, que luego la compartiremos a través de algún medio para que todos tengamos el recuento de este ejercicio. Yo partí haciendo un recuento de que era importante concebir que hay distintas formas de abordar lo que son las políticas públicas, desde la investigación, el análisis, la evaluación, y que para ello se proponía entonces un recorrido de algunos planos que nos permitirían pasar por lo que son los temas de contenido, los métodos y las estructuras de gobierno. Esto también para quienes llegaron tarde, pues como a la presentación, creo que vale la pena recordarlo. Y el primer plano que hablábamos era el plano estructural de las políticas públicas, que de alguna manera estaba determinado por el gobierno que focaliza sus fines en los sistemas de decisión pública, por la capacidad de focalizar las decisiones públicas en los entornos territoriales y públicos especializados. Y allí decíamos entonces también que cabría la necesidad de definir qué es Estado, qué es territorio y qué es población, que es sujeta de intervenciones. El segundo plano al que hacíamos referencia era el tema del sistema político, lo que contextualiza los territorios de implementación con los actores, entendiendo que una política es la mediación, entre comillas, entre el Estado y la población, entre las necesidades de la población y el Estado como operador de las decisiones, que se caracteriza por un diseño institucional en un régimen político determinado, y las respectivas alianzas que haga dicho régimen político. El tercer plano es el conocimiento básico de la teoría, del análisis y la evaluación de las políticas públicas, y allí planteábamos una cantidad de modelos que están anclados a dos grandes escuelas, a la anglófona y a la centroeuropea, donde se plantean enfoques de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como lo hacía mención Francisco, y que desde allí se desarrollan diferentes modelos teóricos, y esto para significar que no hay una sola postura, modelos racionalistas, que son absolutos o limitados, incrementalistas, de anarquía organizada, neoinstitucionalistas, de buen gobierno o gobernanza, de gestión pública, contingenciales, de ciclos de políticas, etcétera, que de alguna manera todos ellos lo que sí plantean como elemento común es que todo ello se materializa a través de una agenda pública, y que también es importante reconocer que las agendas públicas a su vez están conformadas por diferentes agendas, las agendas de gobierno, las agendas de los sectores, las agendas ciudadanas, las agendas de los recursos y por supuesto las agendas de decisiones. Quisiera entonces dar otra vez la palabra para que Mauro cierre otra vez con la presentación. Si hay alguna otra inquietud, ¿quién tiene la mano levantada o alguna pregunta que haya en línea, Mauro? Gracias, Pacho. Yo tomé nota de algunas de las preguntas, no alcancé a hacerlas todas porque vieron que iba mucha información, muchas preguntas, también aclaraciones. Voy a leer algunas de las preguntas que alcancé a guardar en mi cuaderno de notas para que Francisco y Roberto, digo Francisco para no confundirlos, usted es Pacho y el otro es Francisco, entonces voy a leerlas algunas de manera rápida y le pediría el favor a Francisco y a Roberto que tomaran nota de alguna idea para ir dándole cierre. Y yo les puedo hacer un clip muy corto de 2 minutos sobre la presentación que hice al final. No quiero tomar ese espacio aquí. Entonces, algunas que alcancé a copiar aquí, repito, eran muchas, las voy a resumir acá. Nancy dice que nos permite que las diferentes políticas públicas tengan una línea de base para que se realice el trabajo conjunto desde las instituciones y el Estado, no cada uno por su lado. Orlando Blanco pide un ejemplo de una experiencia exitosa.
Robinson pregunta cómo consolidar las políticas públicas a nivel general. Habla sobre la complejidad de la multiculturalidad, cómo hacerlo. Oscar Yesid dice cuál es el retorno social. Guillermo Castro dice qué elementos se deben tener en cuenta para que se haga efectiva la evaluación de las políticas públicas y cómo tomar decisiones acertadas y si este ejercicio se lleva a cabo o no. Y por último, Antonio Posada nos dice que la escala de participación de Hart nos muestra claramente y nos permite identificar niveles reales de participación. La pregunta de Antonio es, ¿a qué niveles alcanzan a llegar nuestras políticas públicas? Listo, cierro para Pacho, habilita el... Pacho. A Pacho no se le está escuchando, lo tiene Ahora en sí. el micrófono. Ahora sí, Pacho, habilita, listo ya. Sí, Roberto, por favor. Francisco está al aire. Sí, Roberto y Francisco, para que tratemos de resolver algunas de estas inquietudes que quedaron allí. Perfecto. Bueno, miren, cuando uno habla de una política pública exitosa en el tiempo, no necesariamente es una buena política pública. La Constitución, en el caso colombiano, estableció que la manera de proteger la sostenibilidad de las políticas públicas era declararlas parte del gasto público social. Y por eso tenemos unas políticas públicas en educación, en salud o en saneamiento básico que trascienden los gobiernos. Y hay otras, digamos, que esa es exitosa no por el resultado de la política ni por sus implicaciones, sino porque, visto el tema del gasto público social, que es el tema de los recursos, son políticas que pueden trascender sin ningún problema a los gobiernos. Eso mismo debería ocurrir, por ejemplo, con el deporte, en el caso del acto legislativo número 2 de agosto 18 del año 2000, que lo declaró parte del gasto público social, lo cual todavía no ocurre. Y una política que yo podría denominar como exitosa, a pesar de las dificultades, es la política de infancia y la política de víctimas. La de infancia se debe a un acuerdo del año 1989, por eso la incorporamos en la Constitución, y en Colombia, por fortuna, la adoptó hace casi 20 años la Procuraduría General de la Nación para hacerle seguimiento tanto al país nacional como a las entidades territoriales. Y otro tanto ha venido ocurriendo con la famosa política expresada en la Ley de Víctimas, que obedece al Acuerdo de París del año 2005 y que nosotros finalmente 6 años después tuvimos que adoptar una ley y una política para ese tema, y que independientemente de los gobiernos, digamos, existen unos estándares internacionales mediante los cuales se le hace seguimiento y evaluación y los gobiernos son responsables de ello. Yo terminaría esta primera información con el tema de los derechos humanos. Colombia históricamente no ha sido muy cumplidor de los derechos humanos y por eso nosotros tenemos una monitoría permanente, que es una alta consejería para los derechos humanos en Colombia, que le hace seguimiento a ese tema en el país. Y eso se traduce en que el país deba tener políticas públicas tanto nacionales, sectoriales, como subnacionales en esas categorías. Creo que, digamos, eso podría comentar yo sobre el tema de la, entre comillas, éxito de la sostenibilidad de las políticas públicas. Mauro, les acabo de compartir ahí al grupo de políticas públicas el enlace para que todos lo podamos hacer de forma autónoma, invitar a otros amigos. Te pido el favor, Mauro, que al final lo compartas con todos porque tengo un listado de muchas personas que se quieren y no me da para cargarlos a todos simultáneamente en este momento en el grupo, pero para compartirles el enlace ahí en pantalla para que tomen nota de él y quienes no están inscritos en el grupo del chat lo puedan hacer. Son las 12:05, tenemos 10 minutos más para darle cierre. Vamos a una última pregunta o a una última intervención, Francisco, con preguntas que se hayan quedado por resolver y luego damos paso a que Mauricio nos dé el cierre nuevamente con el tema de la plataforma y hacer la invitación al enlace del grupo.
Gracias, Pacho, y a todos. Mira, como ya es prácticamente aquí la intervención pues, de mi parte final, lo que quiero es agradecerles a todos precisamente por sus aportes, decirles que en esta materia no hay una última palabra, no hay una verdad absoluta, es lo que hemos reiterado la mayoría de nosotros. Estamos en un proceso de construcción. Yo veo que hay preguntas muy relevantes que ameritan, como estamos diciendo allí, casi que un proyecto de investigación bastante arduo, y cada uno desde nuestros territorios y de los aportes que alcancemos a hacer, digámoslo, en nuestro quehacer como actores. Insisto, pues ahí estuve tratando de responder algunas preguntas de algunas personas que pues de por sí no distingo a todos, pero lo que sí creo que deberíamos insistir muchísimo es que, miren, esa implementación, esa formulación, esa implementación, esa evaluación de nuestras políticas públicas, independientemente del sector en que nos desenvolvamos, depende mucho de nosotros, depende mucho de qué tanto la conozcamos. O sea, discúlpenme, pero de verdad que si yo no conozco la política pública, o por lo menos los lineamientos de política pública 2009-2019, tal vez los existentes en este momento a través de una resolución que puede o no puede ser una política pública como tal, como su estructura, como su metodología, pero es necesario analizarlas, compararlas, pero así nos pasa en todos los sectores, y por eso yo veo que somos tan insistentes en decir que falta la evidencia, falta lo pragmático, dónde se ven, y créanme, como lo acaba de exponer Roberto, en salud, en educación, hay ejercicios que uno podría decir son muy válidos, más sin embargo nos sigue haciendo falta pues mucho tema de investigación y además de transparencia en la presentación de la información frente a la ejecución, implementación, hablo, y evaluación de las políticas públicas. Válido todo, absolutamente todo. Yo solamente quedo como agradecido y a su disposición en lo que vean que les puedo colaborar. Muchas gracias a todos. Muy bien, Mauricio Hernández. Listo, Pacho. Voy a darle 2 minutos a Mauricio Garzón, que está conectado desde Panamá y también ha sido pues un Desde personaje Canadá. muy activo Canadá. aquí en el grupo. Dale, Mauro. Gracias, Mauro. Gracias, Pacho. Y un saludo a todos. Voy a atreverme en 2 minutos a dar un concepto sobre lo escuchado. No es mi campo de experticia. Estoy caminando en tierra movediza, pero desde lo técnico y lo metodológico yo quisiera resaltar varias cosas. Una, la claridad de Roberto con relación a para qué sirven las políticas. Me parece que cuando él ha dicho que debe haber una diferencia muy clara entre las políticas de gobierno y las políticas de Estado, eso es fundamental. 2, las líneas de acción son a largo plazo, como lo dice Pacho Francisco Cañón. Y en la medida de las intervenciones que he escuchado, Jenny y otros compañeros, cuando se habla de la falta de coherencia entre lo teórico y lo práctico, por decirlo así, yo creo que si se definen políticas públicas de una manera clara en las cuales se incluya dentro de ellas la forma de medirlas, de controlarlas y de hacerles justamente el seguimiento, eso nos va a permitir a largo plazo poder hacer una evaluación de la eficiencia o de la eficacia de esas políticas independientemente de que esté. Por eso son atemporales, yo creo, o por eso son a largo plazo. Sin embargo, ahí nos encontramos en la realidad y los que hemos estado al frente del deporte, y como alguien lo dice también, dependemos de la buena voluntad de los que llegan a manejar los institutos. Y yo creo que en ese sentido, ahí tenemos una gran debilidad como sistema, la verdad. Mientras no haya una idoneidad y unas competencias claras de las personas que llegan a manejar el deporte, pues, y disculpe por meterme el tema del deporte, pero tiene que ver con política pública, la posibilidad de implementar y de llevar de meter en plaza, sin llegar a implementar lo que está definido en política pública, va a ser, vuelvo y repito, dependiente de la voluntad política de que llegue. Y esto hace que el sistema y que el desarrollo y la implementación de la política pública pues tenga una gran dificultad. Yo creo que los criterios sí son claros y como digo, son atemporales. La posibilidad de evaluar si los planes y las políticas públicas que se están implementando, que se están tratando de llevar a los territorios, son eficientes y cumplen con los requerimientos que ya Roberto hace mención. Si los criterios son claros, la posibilidad de evaluación puede ser hecha por cualquier persona que llegue, obviamente con las competencias adecuadas. Eso es desde lo metodológico. Lo otro que me parece interesante resaltar y que también lo ha planteado Roberto es que muchas de las experiencias exitosas han sido a nivel local. Realmente
es bien importante eso porque entenderlo, porque podemos tener un equipo de expertos que decida las políticas públicas a nivel nacional, incluso que considere la participación de muchos expertos de diferentes regiones e incluso internacionales, pero esas políticas son realizables en la medida en que se aterricen en cada uno de los territorios, en cada uno de los departamentos. No es posible pensar que solamente sacando un documento, eso va a generar un cambio en la estructura y en el desarrollo o en la implementación de la política. Mauro, muy bien. Muy bien. O sea, un excelente relator. Nos conseguimos, queda contratado para la próxima, Mauro, ahí para que nos haga el resumen. Mauro, muy bien. Vamos a cerrar este espacio con la presentación nuevamente de la plataforma. Le damos la bienvenida a personas que apenas acaban de llegar, a Martica Sandino, a todos los compañeros que están allí, pero igualmente es un espacio que queremos seguir cultivando. Vamos, Mauro, por favor. Bueno, Mauricio Garzón, excelente timing. Voy a compartir la pantalla, voy a avanzar más o menos rápido porque algunos ya pudieron escucharlo y creo que lo voy a hacer muy rápido. Voy a poner aquí el reloj para no demorarnos mucho. Bueno, les contaba que el grupo de WhatsApp nace en septiembre del 2018 y en ese casi al mismo momento me doy a la tarea de poner algunos de los elementos más importantes que aparecían en ese grupo en una plataforma online que es la que tienen ustedes allí. Luego el grupo se crea con el objetivo de contribuir en unas mejores formas de desarrollar las políticas públicas en el deporte, asumiendo el concepto de deporte como una sombrilla que incluya también educación física, recreación, etc. Unos objetivos específicos que eran, y yo creo que todavía lo son, el de identificar actores clave, compartir información y discutir las propuestas de manera independiente. Esto aparece en amarillo precisamente porque todos nosotros pertenecemos a una institución, la mayoría universitaria, pero hay otros que son del sector público, otros del sector privado, me refiero a los organismos del sistema, y otros que pertenecen al tercer sector de las ONGs. Hasta el momento hay 42 personas que tienen rol de autor. Si usted acaba de llegar y quiere ser autor en esta plataforma, lo puede hacer. Es muy sencillo, solamente va al enlace en la esquina inferior derecha, se registra. Si ya se registró pero no se acuerda de la clave, WordPress le recuerda la clave, o usted lo puede hacer como seguidor simplemente, si quiere recibir notificaciones al correo cada vez que hay una nueva publicación. Aquí hay unas estadísticas básicas del sitio desde el 2018 hasta el 2020. Estas son las vistas que el sitio ha tenido. Nos han visitado desde que el sitio se crea 2.889 veces, desde 29 países, hasta el 9 de abril, hace 365 días, esta plataforma ha tenido 924 visitas. Algunos datos generales o de interés es que este año solamente hemos publicado una vez una placa del profesor Roberto Ortegón donde dice ¿para qué es la política pública? El día y hora de mayor tráfico es el domingo a las 7 de la noche, no sé, seguramente eso va a cambiar con la cuarentena. Y terminar diciéndoles que hay 24 entradas. El blog tiene también una página específica para documentos, para los que quieran estudiar a profundidad el soporte teórico y metodológico. Y para finalizar, decirles que hay unas preguntas que emergen, seguramente muchas más, y es ¿cuál es nuestro rol en la política pública del deporte? Esto queda para reflexionar y para más adelante. Si nosotros como grupo de WhatsApp, luego una plataforma web, si nosotros somos una parte interesada, pero la pregunta es si somos actores o si somos ambas, o si queremos convertirnos en un actor. La tercera es que cuáles son las ideas que surgen del grupo, y la última es hacia dónde deberíamos avanzar como colectivo. Eso era lo que quería presentarles de manera rápida y resumida, Pacho, para que cierres, por favor, y pues agradecerles a todos por estar aquí.